Las personas que más te quieren probablemente han visto una versión de ti que nadie más ve, no la mejor versión, la más cruda, la que llega agotada de aguantar, la que responde con un tono que no debería tener ese tono, la que convierte algo pequeño en algo que no lo es. Y lo extraño no es que pase, lo extraño es que pasa casi siempre con ellos, no con los demás. Con los demás te controlas, con los demás puedes. Con ellos, por alguna razón, el filtro desaparece. Y la pregunta que eso genera es incómoda porque va directo al centro de algo que no quieres creer de ti mismo. ¿Estoy tratando peor a quienes más me importan precisamente porque sé que se van a quedar? No eres una mala persona con la gente que amas. Eres una persona herida que aprendió a sangrar solo donde sentía que no iba a ser abandonada. Cuando esto pasa, todos asumen lo mismo, que no tienes control emocional, que eres explosivo, que deberías ser más maduro, más paciente, más consciente de lo que haces. Y tú también lo has asumido. Te has dicho que tienes que cambiar, que tienes que respirar más profundo, que tienes que trabajar en ti mismo. Y lo has intentado. Y sigue pasando, porque nadie te ha contado lo que los psicólogos llevan décadas documentando. Este patrón tiene nombre, se llama desplazamiento emocional. Y no es una falla de carácter, es un mecanismo que tu cerebro construyó, probablemente hace mucho tiempo, para protegerte de algo que sentía que no podía manejar en el momento en que lo vivía. Los datos muestran algo que nadie espera. Las personas que hacen esto con más frecuencia no son las que tienen peor regulación emocional en general. Son, en muchos casos, las que mejor se regulan en contextos de amenaza percibida. Las que más aguantan, las que más sonríen cuando duele, las que más guardan, las que llegan al final del día con todo intacto por fuera y algo a punto de reventar por dentro. Guardas tanto que algo tiene que salir, y el cerebro tiene una lógica perversa para elegir dónde. Hay 3 tipos de personas que repiten este patrón, y cada una lo hace desde un lugar completamente distinto. El primero lo aprendió por necesidad. El segundo lo aprendió por miedo, y el tercero lo hace desde un lugar que parece diferente porque parece que está funcionando bien. Quédate, porque ese tercero es el que casi nadie quiere reconocer en sí mismo, y es posible que sea exactamente el que te describe a ti. Las personas que hacen esto no son todas iguales ni lo hacen desde el mismo lugar. El cerebro aprendió a responder así, no es debilidad ni rareza, es adaptación. Una adaptación que funcionó una vez y que ahora aparece en los momentos menos indicados. Hay personas que explotan con quien más quieren no porque quieran hacerles daño, sino porque aprendieron muy temprano que el dolor solo puede existir donde no hay consecuencias. Crecieron en entornos donde ciertas emociones tenían un costo, no peligrosos en el sentido dramático, pero sí en el sentido práctico. Si te enojabas con cierta persona, perdías su aprobación. Si llorabas frente a quien dependías, te hacían sentir exagerado o difícil. Si mostraste lo que te dolía en el lugar equivocado, el precio fue demasiado alto. Y entonces aprendiste a no mostrarlo ahí. No fue una decisión, fue una respuesta. Aprendiste que algunos espacios no toleraban lo que sentías y que para funcionar en esos espacios tenías que ser otra versión de ti mismo. Más contenida, más eficiente, más presentable, la versión que no incomoda a nadie, que resuelve, que sigue adelante. Y esa versión llegaba a casa cargando todo lo que la otra versión había guardado durante horas. Hay un fenómeno que los neurocientíficos llaman inhibición de respuesta emocional diferida. El sistema nervioso suprime la activación emocional en contextos de alta amenaza percibida, pero esa energía no desaparece, se acumula, se almacena en algún lugar del cuerpo y de la mente hasta encontrar un contexto donde el cerebro evalúa que la descarga es posible sin consecuencias graves. Es como un resorte que se comprime durante horas y solo puede soltarse cuando llegas al único lugar que siente como tuyo. La investigadora Judith Siegel, de la Universidad de Nueva York, documentó que las personas que reprimen emociones con mayor frecuencia en contextos de autoridad o evaluación social presentan también mayor frecuencia de desplazamiento hacia figuras de apego cercano.
No porque las quieran menos, porque las perciben como el único lugar donde la emoción puede existir sin costar algo importante. Lo que vive esta persona por dentro es contradictorio y agotador. Sabe que está siendo injusta mientras pasa. Lo observa casi en tiempo real. Hay una parte de sí misma que ve el estallido desde afuera y piensa con claridad. Esto no es sobre el vaso. No tiene nada que ver con el vaso, ni con esta persona. Esta persona no hizo nada, pero hay otra parte que ya soltó todo lo que cargó durante horas, y el alivio y la vergüenza llegan al mismo tiempo como dos olas que se cruzan. Después viene el silencio, la disculpa, la promesa interna de que no va a volver a pasar, y vuelve a pasar, porque el problema no es la promesa, el problema es que nunca encontró un lugar para lo que guarda antes de que llegue al límite. Pero no todo el mundo lo hace desde este lugar. El siguiente tipo es completamente diferente. Hay personas que hacen esto no porque hayan aprendido a guardar, sino porque aprendieron que el enojo dirigido hacia ciertas personas es peligroso y hacia otras tolerable. Vivieron o crecieron en relaciones donde la expresión del conflicto tenía consecuencias asimétricas. Con el jefe, con la figura de autoridad, con el amigo que se pone frágil ante el desacuerdo, el enojo podía costar caro, distancia, ruptura, consecuencias reales que dolían. Pero con la pareja, con la madre, con el hermano, el conflicto era absorbido, perdonado, normalizado, a veces incluso esperado, como si fuera parte del acuerdo no escrito de esa relación. No eligieron conscientemente dónde explotar. El cerebro trazó un mapa silencioso de todas sus relaciones según una sola variable, el nivel de consecuencias percibidas ante el conflicto, y eligió automáticamente el camino de menor resistencia emocional, no el más justo, el más seguro. La investigadora Brenda Mayor, de la Universidad de California en Santa Bárbara, encontró en sus estudios sobre regulación emocional interpersonal que las personas tienden a dirigir la expresión emocional negativa hacia quienes perciben con mayor capacidad de absorción, no hacia quienes más confían, hacia quienes sienten que más aguantarán. Es una lógica cruel, pero no es una lógica elegida. Lo que experimenta esta persona es un alivio que inmediatamente se convierte en horror. Hay algo que se siente como, si lo hubiera dicho en el trabajo, me habría costado caro. Aquí lo puedo decir, pero mientras piensa eso, también se da cuenta de algo que no quiere ver. La persona que recibió todo ese peso no era el destinatario, era solo el más disponible, el que tiene menos poder de irse, el que va a quedarse de todos modos. Y eso, cuando se ve con claridad total, es una de las cosas más difíciles de aceptar de sí mismo, porque implica algo que duele más que el enojo, que estás usando la seguridad de quien te ama como depósito para lo que no pudiste decir donde debías. Pero hay un tercer tipo, y este es el que casi nadie quiere ver. Hay personas que explotan con quien más quieren no porque hayan guardado demasiado durante el día, es ni porque tengan miedo de las consecuencias en otros contextos. Lo hacen porque en algún lugar muy profundo de su historia aprendieron que el amor verdadero es el que aguanta. Esto es lo que casi nadie quiere ver. Crecieron en entornos donde la intensidad emocional era la prueba de que algo era real, donde el conflicto y la reconciliación estaban tan entretejidos que no se podían separar, donde la calma se sentía extraña y la tensión se sentía familiar, donde la persona que se quedaba después de los gritos era la que de verdad te amaba, y donde si alguien se iba, entonces nunca fue amor de verdad. Puede que hayan tenido un cuidador cuyo afecto era impredecible, cálido un día, distante al siguiente, presente en los momentos de drama e invisible en los de calma, y el niño que fueron aprendió algo sin palabras, o sin que nadie se lo explicara, que la atención y la conexión aparecían en los momentos de tensión, que el amor se notaba más en la reconciliación que en la tranquilidad, que el conflicto era, de alguna forma, la señal más directa de que seguía siendo importante para alguien. El psicólogo John Bowlby, fundador de la teoría del apego, documentó que los niños que crecen en entornos de apego ansioso o desorganizado desarrollan asociaciones emocionales profundas entre conflicto e intimidad, entre ruptura y pertenencia.
no como decisión consciente, como gramática emocional, como el idioma que aprendieron para decir, ¿sigues aquí? ¿Esto es real? ¿Me sigues eligiendo cuando soy difícil? Es como si el cerebro hubiera conectado dos cosas que no deberían estar conectadas: lastimar y pertenecer, hacer daño y saber que alguien se queda. La paciencia del otro ante el peor de ti como la prueba más antigua que conoces de que algo es tuyo de verdad. Lo que siente esta persona es profundamente solitario, porque no puede explicarlo sin que suene terrible. No puede explicar por qué se siente más cerca de su pareja después de una pelea que después de una noche tranquila. No puede explicar por qué la calma la inquieta, por qué algo en ella espera que pase algo malo cuando todo está bien. ¿Por qué en los momentos de mayor estabilidad hay una voz interna que susurra que esto no puede durar, que es demasiado, que algo va a romper el equilibrio y puede que ese algo seas tú? No puede explicar por qué a veces, sin quererlo, provoca. Dice algo que sabe que va a doler. Hace algo que sabe que va a generar distancia. No por maldad. Por algo más antiguo y más desesperado. Necesita saber que el amor existe incluso cuando ella lo pone a prueba. Necesita saber que hay alguien que se queda no a pesar de todo, sino incluyendo todo. Se pregunta si merece lo que tiene y a veces, sin saberlo, hace lo necesario para obtener una respuesta. Esta es la distinción más importante de todo lo que acabas de escuchar, porque el primer tipo y el segundo desplazan porque no encontraron otro lugar donde dejar lo que cargaban durante el día. El tercero desplaza porque en el fondo no sabe que puede ser amado sin primero demostrar que el otro resiste. No es lo mismo guardar hasta reventar que no saber que no necesitas hacerlo reventar para creer que te quieren. Son huellas distintas de historias distintas y todas tienen solución, pero primero tienen que tener nombre. Pregúntate esto con total honestidad porque solo tú sabes la respuesta. ¿Cuándo exploto con quien más quiero? ¿Estoy descargando lo que no pude decir en otro lugar? ¿O estoy buscando confirmar que esta persona se va a quedar? No tienes que responderlo ahora mismo, pero vale la pena saber la diferencia, porque el camino hacia adelante es completamente distinto dependiendo de cuál sea la respuesta. El desplazamiento emocional no te hace mala persona, pero sí te dice algo sobre dónde aprendiste a sentirte seguro y dónde aprendiste que el amor tiene que ganarse con paciencia infinita del otro. Lo que vives no es un defecto, es una huella de algo que viviste antes de tener palabras para nombrarlo. Y las huellas no se borran con buenas intenciones ni con promesas que se repiten, se reconocen. No estás roto. Perteneces a ese grupo de personas que cuidan a todos excepto a sí mismas, que aguantan donde no pueden mostrar lo que sienten y que terminan descargando en el único lugar donde sintieron que podían existir sin filtro, sin costo, sin tener que ser la versión presentable de sí mismas. Eso tiene nombre ahora, y lo que tiene nombre puede cambiar. Si esto te describió más de lo que esperabas, deja abajo vaso, sin explicar nada. Quiero saber cuántos cargamos esto en silencio. Y si quieres seguir descifrando estas cosas conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Esto es Bocetos de un Alguien.